Los elegantes pasillos plateados de la estación de investigación Terán Killock zumbaban con el zumbido de la maquinaria avanzada de un joven Killock. La científica Keia se ajustó su elegante traje Exos mientras se paraba frente a un gran pantalla holográfica. Sus oscuras escamas iridiscentes brillaban en las brillantes luces de el laboratorio y sus 4 delgados dedos bailaban a través de la interfaz con una precisión practicada que ella había pasado años estudiando las complejidades de la biología humana, pero ahora estaba lista para embarcarse en un proyecto de investigación más personal, algo que cambiaría su vida para siempre. Este método de reproducción humana. Murmuró para sí misma que sus ojos anchos y reflectantes se entrecerraban mientras los datos se desplazaban por la pantalla. Todo lo que hemos visto antes se une emocionalmente, se conecta físicamente y, de alguna manera, su diversidad genética aumenta con cada generación. Su colega, el Dr. Vink, se deslizó sobre su marco alargado apenas haciendo un sonido mientras se movía aquella en la que has estado obsesionado. Esto durante demasiado tiempo. Hay especies más eficientes para estudiar los humanos. Son caóticos sus métodos primitivos. La antena de Kelly se crispó señalando su molestia primitiva tal vez, pero ellos han sobrevivido, prosperado incluso en entornos mucho más duros que la mayoría de nuestras propias especies. Su reproducción. El sistema es clave para su adaptabilidad. Necesito entenderlo íntimamente. Vine Excalzo onduló en desaprobación. Íntimamente, preguntó con su voz entrelazada con incredulidad. No puedes estar considerando seriamente no que ella no estás haciendo esto. Ella lo miró bruscamente. He sido aprobado para el humano programa de intercambio. Observaré de primera mano sus comportamientos reproductivos interactuando de cerca con sus especies y entender qué los hace tan resistentes. Había una finalidad en su tono que no dejó lugar para la discusión. Bach dio un paso atrás. Su mirada elegíble. Te arriesgas. Contaminación, desgracia personal. Incluso destierro. Estás caminando por un camino peligroso. Kelia enderezó su resolución firme. La búsqueda del conocimiento siempre vale la pena el riesgo. Semanas después, Keia encontró ella misma a bordo de un elegante transbordador Terán cuando entró en la atmósfera terrestre. Sacudió ligeramente bajo el intenso polo gravitacional del planeta, una sensación que fue a la vez emocionante e inquietante. La mente de Kelly aceleró la anticipación mezclada con la ansiedad que estaba a punto de experimentar. Algo que ningún Killock tenía antes de un estudio inmersivo, sobre el método reproductivo humano como lanzadera. Aterrizó con un suave ruido sordo en un exuberante campo verde. Keia respiró hondo. El auricular del traductor sonó suavemente preparándola para el inevitable vi de los sonidos y el habla del sonido humano cuando las puertas se abrieron deslizándose. El cálido aire húmedo de la tierra la saludó junto con él. Vista de un grupo de humanos parados cerca. Bienvenido a la tierra de Arquilia Atoll. El hombre humano avanzó, su cabello oscuro ligeramente arrastrado por el viento. Su piel, un tono cálido de marrón, contrastaba con las brillantes escamas azules de Kelly. Soy el jefe del Dr. Ethan Blackwell. El programa de intercambio biológico humano. Que ella dudó por un momento y luego la extendió mano en el gesto humano que ella había estudiado. Ethan tomó su agarre firme y cálido, demasiado cálido. Kia se maravilló del calor, irradiando de su piel una marcada diferencia del toque fresco de su propia especie. Gracias, doctora Blackwell. Que ella respondió con la voz calmada a pesar de la avalancha de nuevas sensaciones que estoy ansiosa por. Comienza mi investigación sobre los procesos reproductivos de tu especie. Ethan cejas se disparó y algunos de los científicos cercanos intercambiaron miradas. Sí, bueno, estoy seguro de que llegaremos a eso, dijo aclarándose la garganta torpemente. Pero primero, vamos a acomodarte. La tierra puede ser un poco abrumadora para los recién llegados. Que ella tenía diferencias culturales anticipadas, pero nada podría haberla preparado para la sobrecarga sensorial de la tierra. Los colores. Vibraba el aire espeso con olores y sonidos que hacían temblar sus escamas. Mientras caminaban por las instalaciones de investigación, se encontraba constantemente distraída por el gran volumen de estímulos. Es caótico. Kelly comentó que su voz teñida de asombro. Hay tanto la vida aquí. Ethan sonrió claramente divertido. Sí, la Tierra tiene ese efecto en las personas. Es desordenado e impredecible, pero eso es lo que lo hace único. El caos mismo de la Tierra es la clave para comprender la reproducción humana. Ambiente, la intensidad emocional de la especie, todo parecía entrelazado con su diversidad genética. Más tarde por la noche, Keia se sentó en su nueva habitación revisando los datos del día y quedó fascinada por la unión de la pareja humana. Rituales, tanta inversión emocional por algo que su propia especie había abandonado durante mucho tiempo en favor de más clínica.
Métodos eficientes era una intimidad que apenas podía comprender sus pensamientos. Fueron interrumpidos por un timbre suave. Apareció un mensaje en su pantalla holográfica: asunto invitación a participar. En un estudio reproductivo, el corazón de Kelly se aceleró mientras leía los detalles que los humanos. Había accedido a dejarla observar y quizás incluso participar en sus métodos reproductivos de forma controlada. Ambiente científico, esta era su oportunidad. Ella tenía que entender esta conexión, este vínculo a un nivel más profundo. Al día siguiente, Killia se paró en un laboratorio de estar observando cómo una pareja humana interactuaba en la habitación contigua. Se rieron conmovidos, intercambiaron palabras que parecían llevar un peso que no podía descifrar del todo. Había estudiado su biología, entendía sus fluctuaciones hormonales, pero allí había algo más, algo intangible que le faltaba. Ethan estaba al lado. Ella, su expresión ilegible. ¿Qué crees?, que le preguntó en voz baja Kelly. Frunció el ceño. Hay un nivel de conexión aquí que no esperaba que fuera más que solo físico. Exactamente, Ethan respondió, que los humanos se vinculan emocionalmente, psicológicamente. Niveles es desordenado, pero es lo que nos suaviza la mirada de Kelly. Necesito experimentarlo yo mismo. Ethan se volvió hacia ella. ¿Te sorprendió lo que necesito entender? Esto completamente, no solo desde la perspectiva de un observador, por el bien de la ciencia y debe participar. Ethan parpadeó momentáneamente, sin palabras. Él estudió la cara de Kelly tratando de discernir si estaba bromeando, pero si hablaba en serio. La mirada inquebrantable dejó en claro que ella no era aquella. ¿Está seguro de que esto es cruzando una línea? Hay más en esto que solo entenderlo científicamente. Su voz era cautelosa, pero atada de preocupación. Que ella asintió con la cabeza, con sus ojos alienígenas reflejando una especie de determinación que Ethan había llegado a reconocer durante su tiempo juntos. Soy consciente, pero durante demasiado tiempo mi gente ha visto esto desde la distancia, tratándolo como meros datos. Y realmente queremos comprender a los humanos y lo que los conecta, lo que impulsa su evolución, su instinto de supervivencia. Entonces debo experimentarlo de primera mano. El estómago de Ethan asintió con la cabeza. Una cosa era discutir las emociones humanas y la vinculación en abstracto, pero que ella sugería algo más profundo. ¿Y cómo? Por mucho que él respetara su sed de conocimiento, esto era íntimo, personal, de maneras impredecibles. No lo hago. ¿Crees que entiendes completamente lo que estás preguntando?, dijo lentamente. Esto no se trata solo de hormonas o químicos. No es algo que puedes encender y apagar como un interruptor. Las conexiones emocionales pueden cambiarte. Killia, ella inclinó la cabeza hacia ella. Curiosidad despertada por la advertencia en su voz. ¿Tienes miedo de que me afecte él? Dudé en pasarle una mano por el pelo. Me temo que nos afectará a los dos. Por un momento el silencio pendió entre ellos, el peso de la conversación asentándose como una espesa niebla. Los sonidos de la pareja en la habitación contigua, riendo, hablando en voz baja, pareció desvanecerse en él. Antecedentes que ella se acercó a Ethan. Su mirada nunca abandonó su confianza. Evan, me has guiado a través de esta exploración de la naturaleza humana, de las emociones. Si he de entender que quiero hacerlo contigo. El corazón de Ethan latía con fuerza en su pecho. Él no había anticipado esto. No. De aquella que siempre había sido tan metódica, tan precisa en su trabajo. Pero había algo sincero, casi vulnerable en sus palabras ahora, que no solo estaba preguntando como científica que era, acercándose de una manera que no esperaba. Estás pidiendo algo más que un experimento, dijo Ethan en voz baja, buscando sus ojos para cualquier señal. Que estoy Kia susurró. Este es el siguiente paso, la línea debo cruzar para entender realmente. El aire entre ellos crepitaba con lo tácito. Tensión. La mente de Ethan se aceleró mientras consideraba las implicaciones de que siempre había admirado el intelecto de Kelly. Pero ahora se enfrentaba a una elección. ¿Podría él ser quien ayudara a dar el siguiente paso? ¿Podría permitirse acércate tanto sabiendo cómo podría cambiarlos ambos después? Lo que se sintió como un eternidad. Ethan finalmente habló en voz baja. Si hacemos esto, no hay vuelta atrás. Necesitas estar absolutamente seguro de que Kelly no se inmutó. Estoy seguro de que Ethan exhaló. Lentamente el peso de su certeza se asentaba en su pecho. No se podía negar la intensidad del momento ni el cambio en su relación. Ya no se trataba de una búsqueda académica. Fue profundamente personal. Así que está bien, dijo en silencio al encontrarse con su mirada. Pero esto es en tus términos. Quiero que entiendas que lo que estás pidiendo puede que no sea algo que puedas archivar mientras la investigación. Kellyanne sintió con la cabeza, suavizando su expresión. Lo entiendo, pero confío en ti, Ethan. Confío en ese proceso para que se haya tomado la decisión y ellos
Se encontraba al borde del precipicio de algo que ninguno de los dos podía comprender completamente lo que se avecinaba. Lleno de riesgos, pero en ese momento tanto Isen como Keia sabían que su viaje, tanto científico como personal, era a punto de dar un giro audaz e irreversible. Esa noche Keia se paró junto a la ventana de sus aposentos, el frío resplandor de las estrellas iluminando sus rasgos alienígenas su mente. Corrió con preguntas e incertidumbres a las que no había anticipado que se había acercado. Esto con determinación científica, pero ahora algo más agitó dentro de ella. Fue extraña e inquietante como un fuego que no pudo apagar del todo un timbre suave. Rompió el silencio señalando que alguien en su puerta entraba a ella. Llamó volteándose a ver. Isen entró en la habitación. Vaciló el aire entre ellos espeso con lo tácito. Tensión. Su habitual paso confiado fue reemplazado por algo más tentativo. Como si estuviera navegando por un territorio inexplorado. «Quería verte», dijo su voz más tranquila de lo habitual. Keyan asentí apreciando el gesto en el que he estado pensando. Isen levantó una ceja. Moviéndonos más adentro de la habitación, sobre esta conexión, sobre la línea que estamos. Cruzarlo se siente diferente ahora que se acerca el momento. Ella la abrazó. Manos detrás de la espalda luchando por encontrar las palabras correctas durante tanto tiempo que vi. Todo a través de una lente de lógica, pero hay algo en la emoción humana que desafía la lógica. Es impredecible. Isen se apoyó contra la pared con los brazos cruzados. Sí, las emociones tienden a no siempre tienen sentido, por eso son tan poderosas. Que ella miró por la ventana de nuevo. Sus pensamientos se arremolinaban y ahora me encuentro parado al borde de algo que no entiendas completamente, que nunca antes había sentido esto. ¿Qué sientes de Isen? La voz era tranquila, pero llena de curiosidad. Vaciló como si dijera las palabras. Los haría demasiado reales, vulnerables, inciertos, curiosos, pero también temerosos. Isen asintió empujando la pared para pararse más cerca de su miedo. Es normal. Significa, estás a punto de entrar en algo grande, algo que te cambiará. Que ella se volvió hacia con su expresión suavizado por un temblor casi imperceptible de incertidumbre. No esperaba miedo, no de esto. Eso es porque esto ya no es solo ciencia. Que ella es personal y eso es. Humanos desordenados, demonios. Incluso otras especies navegan por esto todo el tiempo y la mayoría de nosotros no tenemos idea de lo que estamos haciendo, o simplemente sentimos nuestro camino a través de él. Ella dio una pequeña sonrisa de arroz, sintiendo nuestro camino a través de eso. No es algo que haya sido entrenado para hacer. Isen se rió entre dientes suavemente. La tensión entre ellos disminuyó ligeramente. Ligeramente no. Supongo que no. Pero tal vez ese es el punto en el que no puedes controlarlo todo. Keia no cuando se trata de esto. Keia le estudió las líneas de su rostro. Él calidez en sus ojos. Ella había llegado a admirar su resiliencia, su habilidad para navegue por el remolino caótico de emociones que parecían gobernar las vidas humanas. Y ahora ella misma estuvo a punto de sumergirse en ese caos. No sé a dónde llevará esto a Isen, dijo en voz baja, casi susurro, pero confío en ti y estoy listo para dar ese paso. La expresión se suavizó y por un momento la habitación se sintió imposiblemente pequeña como la. El universo exterior se había reducido a solo ellos dos. No había más laboratorio, ni experimentos estériles, ni teorías que probar. Solo el peso de una decisión que ambos habían tomado y lo desconocido que les esperaba. Se acercó acercándose a Yen. Le tomé la mano. El toque fue simple pero eléctrico, enviando un escalofrío por la columna vertebral de Keia. Esto no se trataba de biología o puntos de datos. Ya no era realmente desordenado, impredecible y terriblemente real. Tú. No tengo que hacer esto solo, él dijo en voz baja. Que no quiero, ella susurró, sus dedos apretándose alrededor de los suyos. El aire entre ellos cambió de nuevo esta vez, acercándolos a medida que las paredes finales entre ellos comenzaron a disolverse. Ya no había vuelta atrás. Lo que quedaba por delante, ya fuera la conexión que Keia buscaba entender o algo completamente diferente, la enfrentarían juntos sin decir una palabra más. Isen cerró la distancia entre ellos. Sus labios se encontraron en un suave beso tentativo. Fue un momento de vulnerabilidad al cruzar la línea que ambos temían, pero que ahora abrazaron voluntariamente por primera vez. Tiempo en su vida, Keia no fue impulsada por la lógica o la razón por la que no estaba siguiendo un plan cuidadosamente trazado por el que se abría camino, guiada por lo desconocido. Y la hermosa y desordenada maraña de emociones que apenas comenzaba a entender. El beso se demoró un delicado equilibrio de curiosidad y moderación. La mente de Kelly se aceleró con 1000 pensamientos, pero por primera vez ella
Se permitió silenciarlo. Su cuerpo respondió instintivamente a calor de. El toque de Ethan provocando sensaciones que nunca había encontrado antes de esto fue. Mucho más allá de los fríos datos que ella había estudiado meticulosamente, estaba vivo. Intenso. Ethan retrocedió ligeramente buscando su rostro. ¿Que estás bien, Killia? Parpadeó su aliento inestable. No esperaba que sintiera tan abrumador él. Sonrió suavemente, su mano aún descansando sobre la de ella. Sí, puede ser que eso sea parte de eso. Aunque no es algo que puedas controlar o predecir, simplemente le sucede a ella. La mente, por lo general, una fortaleza de la lógica, ahora sentía que las emociones porosas se filtraban. Confusa y estimulante a la vez, había pasado su vida dominando complejidades mucho más allá de la mayoría de las especies. Entendiendo aún esto, esta simple conexión entre dos seres se había deshecho. Ella siempre ha creído que las emociones eran una debilidad. Kelly admitió que su voz apenas. Por encima de un susurro, algo que reprimir o eliminar. Pero ahora me pregunto si estaba equivocado. La mirada de tan suavizados pueden ser tanto una fortaleza como una debilidad. Es lo que nos hace humanos o. En tu caso sencien complican las cosas seguro, pero también hacen la vida. Vale la pena vivir. Que ella respiró hondo estabilizándose y esto es lo que. Secó tu especie y se asintió con la cabeza. Gran parte de ella es por eso que luchamos tanto. Difícil el uno para el otro porque soportamos las conexiones que hacemos dan forma. Todo lo que ella apartó sus ojos buscando en los suyos como si tratara de ver a través de las capas de complejidad humana. Ella solo había comenzado a tocar. ¿Cómo puedes estar tan seguro de esto de mí que no soy Ethan? Admitió su honestidad desarmante. Pero ese es el punto en el que das un salto. A veces te caes y a veces te encuentras con algo increíble. Que ella se tragó con fuerza la gravedad de sus palabras. Hundiéndose durante tanto tiempo, había vivido con la certeza de la ciencia de los hechos que podría probarse ahora que ella estaba al borde de algo incierto. Sin embargo, ella ya no tenía miedo. No estoy seguro de a dónde conducirá esto, dijo en voz baja. Encuentro su mirada, pero creo que estoy listo para descubrir. Que Ethan sonrió de nuevo. Pero esto. Tiempo fue diferente, más cálido, más íntimo. Eso es todo lo que puedes hacer por un momento. Los dos se quedaron en silencio. El peso de su decisión esquilada colgando en el aire. Kia sintió que algo cambiaba dentro de ella, un aflojamiento de la. El rígido control que ella siempre había mantenido le estaba liberando de una manera que ella no había hecho. Anticipado. Necesito tiempo, dijo Keia en voz baja para procesar esto y comprender. ¿Qué significa? Ethan asintió con la cabeza dando un paso atrás para darle espacio. Tómalo todo el tiempo. Necesitas que no vaya a ninguna parte su corazón o el equivalente alienígena de él. Golpeó en su pecho cuando se dio la vuelta para irse justo antes de llegar a la puerta. Keia le llamó Ethan. Hizo una pausa. Mirando hacia atrás a ella. No quiero hacer esto. Solo una leve sonrisa tocó su labios que no, y con eso se fue dejando a Keia para lidiar con la inundación de emociones corriendo a través de ella. Se movió para sentarse en el borde de su cama, con las manos apoyadas en su regazo mientras ella miró fijamente a la inmensidad del espacio. Por primera vez en su vida Keia no confiaba en la ciencia o los datos para guiarla. Estaba entrando en lo desconocido impulsada por algo que tenía siempre descartada como irracional y, sin embargo, mientras estaba sentada allí, el corazón y la mente se aceleraban. Ali, con posibilidades, se dio cuenta de que tal vez, solo tal vez, esto era lo más importante descubrimiento de todo. Que ella silenciosamente, su mente un torbellino de contradicciones. Que había pasado tanto tiempo construyendo muros a su alrededor. Intelecto, su identidad que ahora con una grieta en la fachada, se sentía como él. Las compuertas se habían abierto. Cada sensación de ese beso aún permanecía, cada toque dejando un recuerdo grabado en ella. Fisiología alienígena. Durante las siguientes horas repasó su propia reacción tratando de catalógalo como un experimento científico, los rus de calor, los sentidos intensificados. La conexión era más que solo física. Ethan había tenido razón sobre los humanos. Sus conexiones eran más profundas de lo que había anticipado, pero lo que ahora Killia estaba de pie paseando por la habitación. Ella sabía que ella no pudo deshacer lo que se había puesto en marcha. Esto no fue solo un enredo romántico, fue una exploración de algo que trascendía la biología. Sintió como si cruzara un límite no solo entre ella e Ethan, sino entre lo que siempre había creído que era necesario y lo que comenzaba a entender que era esencial antes de. Podría ordenar sus pensamientos más. Sonó un timbre suave que indicaba que entraba un visitante en su puerta. Dijo, componiéndose a sí misma. La puerta se abrió y Ethan se puso en su postura relajada pero
Sus ojos cautelosos miró alrededor de la habitación. Antes de que su mirada se fijara en ella, pensé que tal vez necesitarías hablar que ella. Exhaló lentamente, agradecido de que él no estuviera presionando por más de lo que ella estaba dispuesta a dar. He estado tratando de darle sentido. Todo esto se acercó manteniendo una distancia respetuosa que no tienes que mantener. Apresúrate. Keia, sé que esto es nuevo, desconocido, tómate tu tiempo. No puedo negarlo. Que me siento diferente, ella admitió, su voz firme aunque sus pensamientos eran. Pero esto no se trata solo de sentimientos. Se trata de comprender lo que significa para mí. Lo que podría significar para. Isen sonrió gentilmente. No hay un manual para esto que aprenda sobre la marcha, eso es solo. Ella dijo que acercándose a él, siempre creí que podía resolverlo todo. A través de la comprensión, a través del análisis. Pero esto está más allá de eso, es él. De acuerdo. Pero eso es lo que hace que valga la pena explorarlo. No puedes medirlo. No puedes. Predíguelo. Simplemente crece que le había inclinado la cabeza. Su curiosidad alcanzó su punto máximo. Así fue para ti cuando sentiste por primera vez estas emociones. Isen se rió entre dientes. En voz baja. En realidad fue aterrador, pero también emocionante. Te encuentras queriendo. Para saber qué sucede después, incluso si no tienes idea de a dónde va. Ella lo estudió durante un largo momento. Ella, mente analítica chocando con las nuevas emociones que brotan dentro de ella. No tienes miedo, siempre tengo un poco de miedo, él. Confesó, su voz tranquila pero sincera. Pero eso es parte de la experiencia que. No necesito tener todas las respuestas que ella. Se paró frente a él, su expresión. Ablandamiento, quiero saber qué es esto, lo que significa. Los ojos de Isen clavados en. El espacio entre ellos carga con posibilidades tácitas. Lo resolveremos. Juntas. Que ella dudó solo un momento antes de cerrar la distancia. Entre ellos. Su mano se extendió para tocar suavemente la suya. Esta vez el contacto. No se sentían extraños o extraños. Se sentía como un paso adelante mientras estaban parados. Silencio, sus dedos entrelazados. Que ella sintió algo que no había sentido en años. Sentido de conexión no solo con el momento, sino con la persona que estaba a su lado. No era lógico, pero era real. No estoy seguro de a dónde conducirá esto, dijo en voz baja, haciéndose eco de su sentimiento anterior. Pero creo que estoy listo para encontrar. Isen sonrió y le agarró la mano con firmeza pero gentil. Eso es todo lo que podemos hacer. Con esas palabras el aire entre ellos parecía más ligero, la incertidumbre aún presente, pero ya no es desalentador a ellos. Estábamos entrando juntos en lo desconocido, guiados no por la ciencia o la certeza, sino por algo mucho más difícil de alcanzar, la esperanza de. La primera vez en su vida, que ella sintió que no necesitaba controlar todo, que no necesitaba tenerlo todo. Las respuestas que podía hacer y que se dio cuenta de que eran las más liberadoras. El descubrimiento de todos los días que siguieron le trajo a aquella una mezcla de emociones que no había anticipado en cada interacción. Con Isen sintiendo que se estaba quitando una nueva capa de su personalidad cuidadosamente construida. Su trabajo aún se mantenía. Importancia. Pero ahora los experimentos y la investigación a los que alguna vez se había aferrado se sentían menos. Vital en comparación con la cruda conexión humana que comenzaba a comprender una noche después de un día particularmente largo en el laboratorio, que ella se encontró parada en la plataforma de observación de la estación espacial. Las estrellas se extendían interminablemente ante su distante e intocable que había. Siempre admiré la inmensidad del universo, las incógnitas que la ciencia algún día desentrañaría, pero ahora ahí parado. Las estrellas se sintieron más pequeñas, menos significativas en comparación con el viaje que había comenzado con Isen. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido familiar de los pasos. Isen se unió a ella de pie lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir el calor de su presencia, pero no entrometiéndose en su espacio. Pensé que te encontraría aquí, dijo, mirando suavemente las estrellas. He estado pensando, que ella respondió sin volverse. Enfréntalo sobre todo sobre nosotros. Él permaneció en silencio dejándola continuar. Yo pasé gran parte de mi vida persiguiendo el conocimiento, creyendo que si pudiera entender todo, de alguna manera sería completo, pero ahora veo que algunas cosas no pueden entenderse solo con el intelecto. Ustedes, humanos, sus emociones, sus conexiones, hay algo más. Isen sonrió por completo, aunque su mirada permaneció fija en las estrellas que somos. Complicado. Eso es seguro, pero también lo eres, que ella. Estás aprendiendo a abrazar. Que nunca he sido de los que dejan ir, ella admitió, finalmente volverse hacia él. Pero,
Contigo se siente diferente, diferente. Todavía tengo miedo, pero no es el tipo. De miedo quiero huir de Isen. Se volvió hacia ella, sus ojos llenos de calidez, y entender que así es como me sentí cuando comencé a preocuparme por ti. El miedo no siempre significa algo malo. A veces significa que estás al borde de algo increíble. Que ella respiró hondo por el peso de sus realizaciones. Conformándome con ella. Quiero ser parte de ese algo increíble contigo sin vacilación. Isen extendió la mano y tomó su agarre tranquilizador y firme. Ya eres Killia por primera vez, en lo que se sintió como siempre que ella permitió. Vulnerable a dejar de lado la necesidad de control, se acercó con el corazón acelerado de una manera que ella tenía nunca antes experimentado. Ya no se trataba de ciencia o comprensión, sino sobre la sensación de estar en el momento en que sus labios se encontraron de nuevo, pero esta vez era diferente. No había incertidumbre, sin vacilación. Era como si las paredes que ella había construido toda su vida y finalmente se había desmoronado, dejando solo lo crudo. La verdad sin filtrar de lo que sintió por Isen cuando finalmente se separaron de Kelly. Detuvo su frente contra la suya, su aliento constante lleno de emoción. Lo que sucede ahora, ella susurró. Isen se rió entre dientes suavemente. Damos un paso a la vez, no prisa, sin presión, solo nosotros. Que ella sonrió con el corazón más ligero que hacía años que creo que podía soportar. Que juntos se pararan en él. Plataforma de observación, observando las estrellas en un cómodo silencio. Kia se dio cuenta de que el vasto e infinito universo siempre tendría misterios más allá de ella. Comprensión, pero por primera vez ella estaba de acuerdo con no tener todas las respuestas. Porque a veces los mayores descubrimientos no estaban en las estrellas, estaban dentro de sí misma. Y que ella se encontró adaptándose a este nuevo capítulo de su vida. Su trabajo continuó avanzando en su investigación de maneras nunca había creído posible, pero ya no era el centro de su existencia. Su relación con Isen creció de peso, ya que no había anticipado convertirse en una fuente constante de apoyo y calidez que no sabía que tenía. Necesitaba que la tripulación de la estación se hubiera dado cuenta del cambio en ella, aunque nadie lo mencionó por completo. Hubo miradas de complicidad que intercambiaron sonrisas tranquilas cuando la vieron a ella y a Isen juntos por primera vez. Que ella no le importaba ser objeto de especulaciones. Era más feliz de lo que había sido nunca, y eso era suficiente. Noche, mientras ella y Isen se sentaban juntos en el salón de la estación bebiendo bebidas y hablando de su día, que ella se dio cuenta de lo lejos que había llegado la mujer que una vez se había apartado observando la humanidad con desapego clínico. Ahora era parte de eso emocionalmente, mentalmente e incluso físicamente. Miró a Isen con calma. Sonrisa y ojos cálidos, y sentí una oleada de gratitud por el camino que la había llevado hasta aquí. Nunca pensé que diría esto, pero me alegro de que me desafiaras, me alegro de que me hicieras cuestionar todo lo que creía saber. Isen se rió suavemente poniendo su bebé. No hice nada especial. Hiciste todo el trabajo duro. Que ella eres la que se abrió a nuevas posibilidades. Todavía, dijo inclinándose más cerca de él. No podría haberlo hecho. Sintió, sonrió inclinándose para besar ella gentilmente, y no podía imaginarme haciendo esto sin ti. Mientras se sentaban juntos, compartiendo momentos tranquilos en el zumbido de la estación espacial, Killia se dio cuenta de que había cruzado una línea entre aislamiento y conexión, entre saber y sentir, y por primera vez en su vida estaba completamente en paz. Con dónde estaban las estrellas todavía la llamaban, los misterios del universo todavía llamaban, pero ahora que ella sabía que algunos de los descubrimientos más importantes no se encontrarían ahí afuera, se encontrarían dentro de ella, en él. Conexión que había hecho y en el amor que había encontrado, y que se dio cuenta de que era un viaje tan vasto y limitado como las estrellas mismas.